Hola a todos. En este vídeo presentaremos el procedimiento para la resolución de problemas de ecuaciones de primer grado y algunos ejemplos. Recordemos que una expresión algebraica es una expresión donde aparecen números, letras y operaciones con estas. Como ya hemos visto, muchas expresiones algebraicas pueden describir una característica o propiedad. El triple de x, 3x, la resta de dos números, x menos y, etc. De esta forma, algunos problemas pueden expresarse mediante una ecuación, y la solución de esta ecuación nos da la solución del problema. Así, un problema de ecuaciones de primer grado será aquel que puede expresarse como una ecuación de primer grado. Para resolver estos problemas, podremos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, elegir qué es la incógnita. Normalmente será aquello que nos pregunta. En el caso de que nos pregunten varias cosas, una de ellas. En segundo lugar, expresar cada uno de los elementos que intervienen en el problema en función de la incógnita. En tercer lugar, obtener la ecuación que modeliza el problema planteado. Entonces, nos olvidamos del problema original, por ahora, y en el cuarto paso resolvemos la ecuación planteada. Finalmente, en el quinto paso, interpretamos la solución de la ecuación en términos del problema planteado, indicando entonces la solución de este. Bueno, estos son los pasos a seguir, aunque nosotros normalmente resolveremos estos problemas de forma natural, sin hacer referencia a cada uno de estos pasos, aunque de forma inconsciente seguiríamos cada uno de estos pasos. Presentemos algunos problemas de ecuaciones de primer grado. En el primer problema nos dicen que Pedro da 8 caramelos a Sonia y entonces le quedan 15 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía Pedro al principio? Nos fijamos en lo que nos preguntan. ¿Cuántos caramelos tenía Pedro al principio? Entonces sea X, el número de caramelos que Pedro tenía al principio. Entonces pasamos a leer de nuevo el principio del enunciado. Pedro da 8 caramelos a Sonia, o sea, si al principio tenía X caramelos y da 8 a Sonia, pues le quedarían X menos 8. Y esto nos dice que entonces le quedan 15 caramelos, que esto sería 15. Bueno, pues ahí tenemos ya la ecuación que resolvemos. Entonces nos olvidamos por un momento del problema. El 8 está restando, pues pasa a la otra parte sumando. Obtenemos que x sería igual a 15 más 8 y 15 más 8 es 23. Entonces, ahora ya tenemos la solución de la ecuación. Lo que tenemos que hacer es interpretarla en términos del problema. X, que era el número de caramelos que tenía Pedro al principio. Entonces, pues eso, tenemos que ese número es 23 y por lo tanto Pedro tenía 23 caramelos al principio. Pasamos ahora al segundo problema, donde nos dicen: si nos hemos comido la cuarta parte de las golosinas de una bolsa y nos quedan 24 golosinas, ¿cuántas golosinas tenía al principio la bolsa? Entonces, pues nos fijamos en los que nos preguntan cuántas golosinas tenía al principio la bolsa, entonces sea X el número de golosinas que tenía la bolsa. Y entonces volvemos a leer el enunciado desde el principio. Si nos hemos comido la cuarta parte de las golosinas de una bolsa, nos quedan 24 golosinas. Entonces nos hemos comido la cuarta parte de las golosinas, cuarta parte ya sabes que es x partido 4, entonces nos dicen que nos quedan 24 golosinas. O sea, nosotros tenemos x golosinas al principio.
y nos hemos comido la cuarta parte, o sea, restamos x partido 4. Y eso nos dice que nos quedan 24 golosinas. Entonces ahí tenemos la ecuación. Entonces vamos a resolverla. Entonces no nos olvidamos por ahora del enunciado, dividimos este x entre 1. Entonces en la parte izquierda de la igualdad tenemos una resta de fracciones, escribimos una resta de fracciones y hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. De 1 y 4 pues claramente es 4. Ahora 4 entre 1 es 4 por x, 4x, y 4 entre 4 es 1 por x. Esto es igual a 24. Entonces de aquí obtenemos la parte izquierda, la resta de fracciones. Como tienen el mismo denominador, pues escribimos una fracción con denominador el denominador común, 4, y arriba la resta de los numeradores, 4x menos x, 3x, igual a 24. Entonces ahora, en primer lugar, pues tenemos el 4 que está dividiendo, pasaría multiplicando. Y en segundo lugar tenemos el 3 que está multiplicando la x, pasaría dividiendo. Entonces hacemos eso, tendríamos ya que x sería igual, vamos a poner una raya de fracción, donde arriba tenemos el 24, hemos dicho que el 4 que está dividiendo pasa multiplicando y que el 3 que está multiplicando la x pasa dividiendo. Entonces esto nos quedaría, si quieres 24 entre 3 es 8, por 4, 32. Entonces ya tenemos resuelta la ecuación y ahora interpretamos la solución en términos del problema. X era el número de golosinas que tenía la bolsa. Observa que eso es lo que nos preguntaba. Por lo tanto, la bolsa tenía X, o sea, 32 golosinas. Pasamos entonces ahora al tercer problema, donde nos dicen que la suma de dos números enteros consecutivos es 71 y nos piden que calculemos dichos números. Entonces observa que dos números enteros consecutivos son el 1 y 2, el 2 y el 3 y el 4. Observa que siempre el segundo se obtiene sumando 1 al primero. Entonces queremos calcular dos números enteros consecutivos que sumen 71. Entonces vamos a llamar a esos números el primero x y, como hemos dicho, el segundo sería x más 1. Son nuestros números. Entonces nos dicen que la suma de estos es 71, o sea que tendríamos que x más 1 sería igual a 71. Ya tenemos ahí la ecuación. Ahora nos olvidamos un rato del enunciado del problema y resolvemos la ecuación. Lo primero, tenemos un más delante de un paréntesis, entonces quitamos el paréntesis y dejamos todo igual. Esto nos quedaría x más 1 igual a 71, y ahora operamos en la parte izquierda de la igualdad. X más x es 2x más 1 igual a 71. Entonces el 1 que está sumando pasaría a la parte derecha restando. Tenemos 2x igual a 71 menos 1. O sea que 2x sería igual a 71 menos 1 es 70. Entonces el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Tendríamos que x sería igual a 70 partido de 2, que es igual a 35. Entonces, una vez hemos resuelto la ecuación, interpretamos en términos del problema. Tenemos que calcular los números consecutivos x y x más 1, tal que al sumarlos nos da 71. Entonces tenemos que esos números son x y x más 1, o sea, serían 35 y 35 más 1, que es 36. Son los números. Pasamos a un nuevo problema, donde nos dicen que la suma de dos números enteros pares consecutivos es 106. Y nos piden que calculemos dichos números. Dos números enteros pares consecutivos, escribimos ejemplos, serían el 2 y el 4, pares, el 4 y el 6 y el 8, y así sucesivamente. Observa entonces que el segundo se obtiene a partir del primero sumando 2. O sea que nosotros queremos calcular dos números enteros pares consecutivos.
Entonces el primero es x, el segundo sería x más 2. Y nos dicen que la suma de estos es 106. O sea, tenemos que x más 2 es igual a 106. Entonces ya tenemos la ecuación que modeliza este problema, la resolvemos. Más delante un paréntesis, pues quitamos el paréntesis y dejamos todo igual. Tendríamos x más 2 igual a 106. Entonces en la parte izquierda x más x es 2x más 2 igual a 106. Entonces el 2 que está sumando pasa a la otra parte restando. Tendríamos 2x igual a 106 menos 2. O sea, 2x sería igual a 106 menos 2 es 104. Y entonces el 2 que está multiplicando la x pasaría dividiendo. Tendríamos que x sería 104 partido de 2 y esto te queda 52. Entonces ahora interpretamos esta solución en términos del problema. Queremos calcular los números x y x más 2. Entonces el primero sería x, 52, y el segundo x más 2, 52 más 2, que es 54. Estos serían, o son los números, ¿vale? Esta sería la solución, ya sabes, son los números pares consecutivos, tales que al sumarlos se obtiene como resultado 106. Y resolvemos ahora un nuevo problema donde nos dicen que en una granja hay conejos y gallinas. Si en total hay 22 cabezas y 64 patas, ¿cuántos animales de cada tipo hay? Bueno, nos dicen cuántos animales de cada tipo hay. Tenemos conejos y gallinas. Luego tenemos que decidir qué número de animales son la incógnita, los conejos o las gallinas. Pues por ejemplo los conejos. Entonces decimos que x es el número de conejos. Entonces, como nos dicen que en total hay 22 cabezas, tenemos 22 animales, ¿no? Porque cada animal tiene una cabeza. Entonces, si tenemos x conejos, pues gallinas tendremos lo que falta a x para llegar a 22. Eso es 22 menos x. Entonces, como ves, hemos decidido que la incógnita era el número de conejos y a partir de esa incógnita hemos escrito cuántas gallinas tenemos. Entonces, seguimos leyendo, ya hemos utilizado lo de las 22 cabezas y ahora nos dicen que en total tenemos 64 patas. Eso significa que el número de conejos por las patas que tiene cada conejo más el número de gallinas por las patas que tiene cada gallina, eso nos da 64. Entonces tenemos que el número de conejos, que es x, por 4 patas que tiene cada conejo, más el número de gallinas, que es 22 menos x, por el número de patas que tiene cada gallina, que es 2, esto nos quedaría igual a 64. Entonces ahí ya tenemos la ecuación. Nos olvidamos por un momento del problema y resolvemos la ecuación. Bueno, aquí tenemos x por 4, que es lo mismo que 4x, propiedad conmutativa. Y ahora tenemos ahí, como ves, más 22 menos x por 2, y ahí tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Esto nos quedaría, pues, 22 por 2, que es más 44, y ahora menos x por 2, que es menos 2x. Esto sería igual a 64. Entonces, en la parte izquierda operamos con las x, tenemos 4x menos 2x, eso es 2x. Esto sería igual a 64 y ahora el 44 que tenemos en la parte izquierda lo pasamos a la parte derecha restando, menos 44. Entonces tendríamos que 2x sería igual a 64 menos 44, te queda 20. Y entonces x sería, el 2 pasa dividiendo, 20 partido de 2, que te queda 10. Entonces ya tenemos resuelta la ecuación y ahora tenemos que interpretar esa solución pues en los términos del problema. Queremos saber cuántos animales de cada tipo teníamos. Entonces tenemos que x es igual a 10, x será el número de conejos, luego tenemos 10 conejos
¿Y ahora cuántas gallinas? Pues recuerda que las gallinas es 22 menos x. Luego tendremos 22 menos x, que es 10. Eso te queda 12. Por lo tanto tendremos 10 conejos y 12 gallinas. Y con esto terminamos este ejercicio, este problema de ecuaciones de primer grado, y terminamos ya con los problemas que queríamos presentar sobre ello.